Hongos, generalidades y estructura. La bibliografía que vamos a utilizar para la clase de hoy es la que se muestra en la diapositiva. Los temas que vamos a tratar a lo largo de la clase serán la ubicación taxonómica de los hongos, la importancia del estudio de hongos, estructura macro y microscópica y su ultraestructura. El grupo de los hongos forma parte del dominio Eukarya y está integrado por un grupo de organismos muy diversos que incluye hongos y levaduras. Como dijimos en las clases anteriores, las células del dominio Eukarya presentan estructura eucariota. A modo de repaso, algunas grandes diferencias entre una célula procariota y eucariota se muestran en esta diapositiva. Las células procariotas no tienen núcleo, presentan pared celular y el tamaño es de entre 1 y 5 micrómetros. Por su parte, las células eucariotas tienen núcleo, dentro del cual está la información genética. Tienen estructuras delimitadas por membranas, como mitocondria y cloroplastos. Tienen ADN asociado a proteínas, presencia de intrones y exones. Además, el tamaño es muy variable y puede oscilar de entre 0,8 y 100 micrómetros. El esquema de la evolución del dominio Eukarya ha cambiado mucho con la generación y análisis de secuencias de genomas completos. En la actualidad hay 6 supergrupos diferenciados en el dominio Eukarya. El término supergrupo no es una unidad taxonómica, pero equivale a lo que sería un reino en la jerarquía taxonómica. Los 6 grupos se muestran en la figura y están diferenciados con colores diferentes. Los primeros 4 incluyen los protistas, tanto heterótrofos como fotótrofos. El que continúa incluye las amebas y por último, Apistoponta, es el que incluye los hongos y animales. Como puede verse, el grupo de los hongos es el grupo más cercano al de los animales. Aproximadamente se han descrito hasta hoy 100.000 especies fúngicas, pero se estima que realmente existen 1,5 millones de especies fúngicas. Desde el punto de vista nutricional, los hongos son quimioheterótrofos, es decir, utilizan sustancias químicas como fuente de energía y sustancias orgánicas como fuente de carbono. Este es un concepto que veremos en profundidad en el ciclo de metabolismo. No son fotosintéticos y no tienen clorofila. Como característica general, los hongos son capaces de producir enzimas extracelulares que pueden digerir polímeros, como polisacáridos o proteínas, generando monómeros que son asimilables como fuente de carbono y energía. En la naturaleza, los hongos pueden vivir como saprófitos, parásitos o simbiontes. Los hongos saprófitos o descomponedores viven sobre material animal o vegetal muerto. De hecho, los hongos saprófitos tienen una actividad ecológica muy importante en la descomposición de materia orgánica, como por ejemplo madera o papel. La lignina es un compuesto que forma parte de la madera, en el cual las unidades que lo forman son compuestos fenólicos. La lignina, en asociación con la celulosa, otorga la rigidez química de la madera. En la naturaleza, la madera puede ser descompuesta casi exclusivamente por hongos descomponedores de madera, dentro de los cuales se distinguen 2 tipos: los que generan podredumbre marrón, que degradan la celulosa y parcialmente la lignina, y los que generan podredumbre blanca, que degradan tanto celulosa como lignina. Como parásitos de plantas o animales, los hongos viven sobre o dentro de estos seres vivos produciendo daño. En este caso, toman nutrientes de las células vivas que invaden. Este tipo de hongos causan el 70% de las enfermedades de los cultivos. Los hongos también pueden vivir en asociación de beneficio mutuo o simbiosis. Ejemplo de esto son las micorrizas o los líquenes. Las micorrizas son hongos que forman asociación simbiótica con las raíces de plantas. Las micorrizas ayudan a la planta a obtener fosfato y algunos minerales, así como también agua del suelo. Estos hongos obtienen nutrientes de la planta, como por ejemplo azúcares. Algunos hongos establecen asociación con al menos un organismo fotosintético,
como algas verdes o cianobacterias. La unión de ambos organismos produce una estructura, el líquen, que aparece como un crecimiento colorido sobre la superficie de árboles o rocas y es completamente distinta a cualquiera de los dos organismos por separado. Dentro del líquen se dan las condiciones óptimas para que las algas y cianobacterias realicen la fotosíntesis, a través de la cual se generan azúcares que sirven como alimento para el hongo. Algunos hongos pueden invadir y causar enfermedades en plantas o animales. Dentro de los hongos que afectan a animales están los dermatofitos, que son parásitos queratinolíticos, es decir, que son capaces de hidrolizar la queratina. La infección causada por hongos en humanos se llama micosis. Por su parte, hongos patógenos de planta causan enfermedades y pérdidas de cultivos en todo el mundo. Grandes pérdidas de producción de frutas y granos ocurren debido a la infección por hongos. Algunos ejemplos de estos son patógenos por cosecha de fruta, como el Penicillium expansum en manzana. Otro ejemplo en cultivo de granos es la infección por Fusarium graminearum en trigo o cebada. Estos hongos, además de generar pérdidas en la producción, tienen la capacidad de producir micotoxinas, que como su nombre lo dice, son compuestos tóxicos. Nadie se va a comer una manzana en mal estado, pero en la producción de jugos, por ejemplo, si no se realiza una correcta selección de fruta sana, o en la producción de harina, donde se utiliza la producción completa, conteniendo granos infectados y sanos, estas micotoxinas pueden pasar al producto final. De hecho, algunas toxinas son reguladas en determinados alimentos en el Reglamento Bromatológico Nacional. Muchos hongos, al igual que muchas bacterias, son beneficiosos para el ser humano. Por ejemplo, muchos antibióticos son producidos por hongos. La penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los más utilizados. La penicilina se produce a partir de una especie del género Penicillium, de allí su nombre, penicilina, y sirve para prevenir infecciones bacterianas, especialmente aquellas que son provocadas por las bacterias gram positivas. El descubrimiento de la penicilina ocurrió por casualidad por Alejandro Fleming, quien se encontraba estudiando bacterias de Staphylococcus. Y luego de ausentarse casi por un mes de su laboratorio, olvidó una placa de Petri en el que contenían bacterias cerca de una ventana y al regresar se encontró con que el experimento se había estropeado, pues las muestras se habían contaminado con un hongo. La curiosidad de Fleming hizo que el científico, en lugar de tirar su experimento arruinado, colocara la placa de Petri al microscopio. Y lo que observó fue que no solo el hongo había contaminado todo el contenido de la placa, sino que alrededor de este había un halo, una zona limpia. Otro ejemplo de la aplicación de hongos es la producción de enzimas. La capacidad de producción de enzimas extracelulares para la digestión de polímeros ha sido explotada y muchas de las enzimas que se utilizan en la industria alimentaria son producidas por hongos. Algunos hongos, además, son utilizados como promotores del crecimiento vegetal debido a que tienen la capacidad de solubilizar nutrientes y de esta manera dejarlo disponible para las plantas. Otros hongos, como algunas especies del género Trichoderma, son utilizados como controladores biológicos, por ejemplo, el Fusarium, contaminante de trigo o cebada del que hablamos previamente. A su vez, algunos hongos son comestibles o pueden producir metabolitos de interés industrial como el ácido cítrico. Dentro de los hongos podemos distinguir las levaduras y los hongos filamentosos. Las levaduras son microorganismos unicelulares. Desde el punto de vista macroscópico, las colonias de levaduras son similares a las de las bacterias. Sin embargo, se pueden diferenciar de ellas mediante visualización al microscopio óptico. En la foto de la derecha se observa un fresco en el cual se pueden ver una levadura y una bacteria con un aumento 1000 por. Los hongos filamentosos son organismos que crecen formando filamentos llamados hifas. Las colonias son características como puede verse en la foto.
Algunos hongos tienen comportamiento dimórfico, dependiendo de las condiciones de incubación y el tipo de crecimiento. Algunos hongos pueden crecer de forma filamentosa a una temperatura de incubación, mientras que el mismo hongo puede crecer como levadura a otra temperatura de incubación. Como características generales, los hongos son eucariotas, típicamente no móviles, presentan pared. El cuerpo vegetativo, o también llamado talo, puede ser unicelular, conteniendo un solo núcleo, o filamentoso, donde se encuentran múltiples núcleos. Tienen reproducción asexuada y sexuada en algunos casos. Se nutren por absorción y son quimioheterótrofos. A lo largo de la clase iremos profundizando en estas características. Debido a que las células de los hongos son eucariotas, tienen núcleo verdadero, ADN en cromosomas, el ADN tiene intrones, es decir, zonas no codificantes, tiene organelos, ribosomas 80S, citoesqueleto y esteroles en la membrana. Como dijimos, los hongos presentan pared. Entre el 80 y el 90% de la pared celular de hongos está formada por polisacáridos. Esta pared está formada por monoproteínas, que son proteínas glicosiladas con manosa, polímeros de glucosa o glucanos unidos mediante enlace beta-1,3 o beta-1,6 y quitina. La quitina es un polímero de N-acetilglucosamina que le confiere dureza a la pared. Este polímero se encuentra también en la caparazón de los moluscos. En algunos casos, además de la pared celular, puede existir una pared secundaria, la cual es una capa de polisacáridos o glicoproteínas. En algunos casos, como de Cryptococcus neoformans, esta pared secundaria es un problema. Esta levadura es el agente causal de la meningitis y esa pared secundaria es un factor de virulencia. Ayuda a que el sistema inmune no reconozca esta levadura como un patógeno y además ayuda a la adherencia a tejidos y a la infección. En algunos casos, esta capa de polisacáridos es aprovechada. Por ejemplo, el purulano es un polisacárido utilizado como film en la industria de alimentos y es producido por la levadura Aerobacillus purula. Con respecto a la membrana plasmática, su estructura también es de bicapa lipídica, pero tiene una característica particular y es la presencia del esterol de membrana ergosterol. Es el esterol que predomina en las células fúngicas y, entre otras funciones, la fluidez e integridad de la membrana. Permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a ella y favorece la función de la quitina sintetasa. Permite el crecimiento y la división celular. La síntesis de ergosterol, cuyo precursor es el escualeno, está compuesta por una serie de etapas como se ve en la figura. Además, presenta proteínas integrales de membrana como los transportadores quitina sintasa y glucano sintasa. Las características diferenciales de la pared, formada por quitina, monoproteínas y beta-glucanos, y de la membrana, que es la presencia de ergosterol, son el blanco de los antifúngicos más comunes. Por ejemplo, las candinas, utilizadas para el control de Candida albicans, tienen como principal mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de beta-glucanos. Pero como efecto secundario, genera una reducción en el contenido de ergosterol y un aumento del contenido de quitina. Esto genera el crecimiento de células con pared más delgada, células osmóticamente sensibles y factibles de lisarse. Otro grupo de antifúngicos son los polienos, dentro del que se encuentra la anfotericina B. Esta familia se une a los componentes de la membrana plasmática e interactúa con el ergosterol, pero sin inhibir su síntesis. Al unirse al ergosterol, se forma un poro de gran tamaño por el que se pierden iones, azúcares y otros compuestos hasta que la célula finalmente muere. En cuanto a la especificidad de los polienos, las bacterias no tienen ergosterol, sino otros componentes, por lo que son insensibles a estos compuestos. Sin embargo, este fármaco podría interactuar con la membrana de las células eucariotas, razón por la cual
la anfotericina B es bastante tóxica para el ser humano. Los azoles es otro grupo de antifúngicos, como por ejemplo el clorotrimazol, que es el principio activo del canesten. Actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, en particular de la enzima 14-alfa-desmetilasa. La inhibición de la síntesis de ergosterol disminuye su concentración y por lo tanto aumenta la permeabilidad de la membrana y la deja más vulnerable a daños. Por último, otro grupo de antifúngicos es el de las alilaminas, dentro del que encontramos la terbinafina. Actúa por inhibición de la síntesis del ergosterol también, en particular de la enzima escualeno-epoxidasa, generando las mismas repercusiones que los azoles. Como dijimos, una de las tantas características de la célula eucariota es la presencia de núcleo. En el caso de levaduras se encuentra un núcleo por célula, mientras que en el caso de hongos filamentosos son multinucleados, como veremos más adelante. El núcleo puede ser haploide o diploide. Sin embargo, en haploide pasa la mayor parte del ciclo vital. El ADN se encuentra distribuido en cromosomas. La cantidad de cromosomas es variable. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae tiene 17 cromosomas y Aspergillus nidulans 8. El ADN de hongos presenta intrones, es decir, zonas no codificantes. Pasaremos a hablar ahora del citoesqueleto, otra característica de las células eucariotas y que también está presente en hongos. El citoesqueleto es una red de filamentos y túbulos que se extiende dentro de la célula. En hongos, el citoesqueleto está formado por microtúbulos de tubulina y microfilamentos de actina. Dentro de las funciones principales, da la forma a la célula, organiza y ancla a los organelos y participa del transporte de moléculas y de la división celular. En el caso del crecimiento de hongos filamentosos, tiene un rol muy importante, como veremos más adelante. Este tipo de estructura está presente en todas las células eucariotas. Lo que difiere es el tipo de proteína que los forma. Por ejemplo, las tubulinas de hongos es diferente a las tubulinas de animales y plantas. Es por este motivo que algunos antifúngicos tienen como blanco de acción la síntesis de las proteínas que forman parte del citoesqueleto de hongos. Dentro de este tipo de antifúngicos encontramos los benzimidazoles. Los hongos tienen mitocondria, donde se encuentra la cadena respiratoria, y vacuolas. Las vacuolas en hongos serían el análogo a los lisosomas en las células animales. Las vacuolas son compartimentos que contienen enzimas hidrolíticas. Además de la degradación del material intracelular, cumplen funciones relacionadas con el almacenamiento de metabolitos y la regulación del pH. Algunos hongos presentan inclusiones al igual que bacterias. Un ejemplo de estas inclusiones es el glicógeno, que es un polisacárido de glucosa que se forma cuando hay exceso de este monómero y se almacena como reserva de carbono y energía. Algunas levaduras tienen la capacidad de formar cuerpos lipídicos. Estas estructuras son inclusiones rodeadas por una monocapa de fosfolípidos que rodea el interior hidrofóbico formado por triglicéridos y ésteres de ergosterol. Estos cuerpos lipídicos pueden observarse al microscopio óptico mediante tinciones especiales, como se muestra en la figura. Las levaduras que son capaces de acumular lípidos intracelulares son llamadas levaduras oleaginosas. Una levadura se define como oleaginosa cuando es capaz de acumular más del 20% de su peso seco en lípidos en cuerpos lipídicos. Como dijimos previamente, los lípidos acumulados son triglicéridos y ésteres de ergosterol. Se estima que el 5% de las levaduras identificadas son capaces de acumular más del 25% de lípidos intracelulares. Se han identificado 95 especies con esta capacidad. La producción de estos cuerpos lipídicos es favorecida cuando hay escasez de nitrógeno y exceso de fuente de carbono y energía. Han adquirido interés industrial
ya que puede sustituir los aceites vegetales en la producción de biodiesel. Hasta ahora hemos hablado genéricamente de los hongos. Abordaremos individualmente las levaduras y los hongos filamentosos. Comenzaremos hablando de las levaduras. Como dijimos, las levaduras son organismos unicelulares que presentan crecimiento mucoide en medio de cultivo y tienen un aspecto similar a bacterias. Pueden presentar reproducción sexuada o asexuada. La reproducción asexuada ocurre por gemación o fisión binaria. Durante el proceso de gemación, una nueva célula se genera a partir de una célula vieja. Esa célula se va agrandando hasta que luego se separa de la célula parental. La reproducción sexuada ocurre cuando se forman las cosporas o basidiosporas, como veremos más adelante. El ejemplo más conocido de una levadura es Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura utilizada para hacer pan, vino o cerveza. Desde el punto de vista de la ultraestructura, las levaduras tienen todos los componentes que hemos visto hasta ahora. Núcleo, citoesqueleto, vacuolas, pueden contener inclusiones, entre otros organelos. Con respecto a los hongos filamentosos, son organismos multicelulares. Las principales estructuras que son características de los hongos filamentosos son la hifa, el micelio y el talo. Las hifas son filamentos, al conjunto de hifas se le llama micelio y al micelio junto con otras estructuras, como pueden ser las colidias, se le llama talo. Las colonias de los hongos filamentosos son muy diferentes a las de las bacterias y levaduras. Tienen aspecto velloso y aéreo y generalmente sus características macroscópicas son características de un género. Al microscopio presentan también estructuras muy diferentes a las observadas en bacterias y levaduras. Se observan las hifas y generalmente estructuras diferenciadas. También son características de un género. Las hifas son tubos de pared rígida con protoplasma en movimiento en su interior. La gran relación superficie-volumen favorece la nutrición por absorción. Los hongos filamentosos crecen casi exclusivamente por un extremo de la punta de la hifa, lo que se conoce como crecimiento apical. Para mantener este tipo de crecimiento apical, no solo los precursores de la pared celular deben ser transportados hacia el extremo de la hifa, sino también núcleos y otros organelos. Los microtúbulos de actina y tubulina juegan un papel fundamental en el proceso de crecimiento apical. Las hifas pueden presentar septos o no. Si no presentan septos, las hifas son no tabicadas y el micelio formado por hifas no tabicadas se llama micelio cenocítico. Si las hifas presentan septos, son hifas tabicadas. El micelio formado por hifas tabicadas se denomina micelio tabicado. La presencia de septos puede determinarse mediante observación al microscopio óptico, como se muestra en la figura, y es una característica que se observa a la hora de describir una especie. Los hongos con micelio no tabicado son los más primitivos dentro de los hongos filamentosos, y son los ancestros de los hongos con micelio tabicado. Los septos forman compartimientos dentro de la hifa. Sin embargo, son incompletos, es decir, presentan poros, permitiendo en algunos casos el pasaje de núcleos y organelos a través de ellos. Los septos dan soporte estructural, especialmente en condiciones de sequedad. En algunos casos tienen asociados lo que se denominan cuerpos de Voronin, que son los responsables de que los septos se puedan cerrar. En el caso de daño mecánico, las células deben sellar los poros para evitar la pérdida de citoplasma y organelos y, por supuesto, la muerte. En los hongos filamentosos, los organelos encargados de taponar los poros septales desde comportamientos de las hifas dañados son los cuerpos de Voronin. Gracias a estos, las hifas pueden reiniciar el crecimiento. La célula fúngica es capaz de crecer desde una punta nueva detrás del compartimiento dañado.
Con respecto a la ultraestructura, las hifas de los hongos filamentosos presentan los mismos organelos que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, debido a que el crecimiento es apical, sobre la punta de la hifa se distingue una aglomeración de vesículas llamada Spitzenkorpel o cuerpo apical, que juega un papel fundamental en el crecimiento de la hifa. Como dijimos, el crecimiento de la hifa es apical, es decir, crece la punta de la hifa, para la cual se forma el cuerpo apical. El cuerpo apical está formado de diferentes capas de macro y microvesículas, cada una conteniendo diferentes enzimas involucradas en la síntesis de la pared celular, tanto de quitina como de glucanos y proteínas que forman parte del citoesqueleto. Además, contienen ribosomas. En algunos hongos, el cuerpo apical tiene la organización que se muestra en la figura. Un corazón de microvesículas llamadas quitosomas, haciendo referencia a su capacidad de sintetizar quitina, rodeada de macrovesículas, dentro de las cuales proteínas asociadas a la síntesis de glucanos se han encontrado. Asociadas a estas vesículas hay ribosomas y proteínas asociadas al citoesqueleto. La organización del cuerpo apical puede variar entre especies, pero su función se mantiene. Sin embargo, en algunos hongos, cuando las condiciones ambientales son desfavorables, por ejemplo, cuando escasean nutrientes o condiciones de pH o temperaturas extremas, se forma una estructura de resistencia llamada clamidospora. Estas estructuras, que se pueden formar dentro de la hifa o en la punta de la hifa, se caracterizan por ser células vegetativas de paredes engrosadas con el citoplasma condensado de forma variable. Existen virus que afectan a los hongos y son denominados micovirus. Los virus pueden infectar hongos a través de un proceso que se llama anastomosis. En hongos filamentosos, este proceso es la fusión de hifas de cepas compatibles. Si en este proceso una de las hifas está infectada, el virus se traspasa al nuevo material fúngico. Además, cuando se forman conidias durante el proceso de reproducción asexuada, como veremos más adelante, si un hongo está infectado, las conidias que se forman a partir del micelio también lo estarán. Y cuando a partir de esta conidia se genere un nuevo micelio, este nuevo micelio estará también infectado. No hay infección extracelular de micovirus. En algunos casos, la presencia del micovirus no ocasiona ninguna acción, pero en otras sí. Por ejemplo, a veces los micovirus pueden ocasionar hipovirulencia del huésped. En el caso de hongos patógenos, este efecto es muy beneficioso, y los virus serían agentes de control biológico. En la foto se muestran plantas infectadas con una cepa de Sclerotinia ralphosi, que son las que aparecen marchitas, y plantas infectadas con la misma especie infectada con un virus, que son las que aparecen más saludables. Sclerotinia ralphosi es un hongo patógeno que causa enfermedad en varios cultivos. Con respecto al cultivo en placa, la presencia de virus puede afectar el crecimiento y generar colonias, por ejemplo, con morfología diferente. En el caso de levaduras, en particular en el caso de Saccharomyces cerevisiae, se ha descrito un tipo de virus que está asociado a la producción de toxinas killer. El material genético que contiene este tipo de virus es ARN de doble cadena, y se sabe que existen 3 fenotipos de acuerdo a estas toxinas. Fenotipo killer, es decir, que se produce la toxina que mata a otras levaduras de la misma especie. Fenotipo sensible, es decir, que se pueden morir si se encuentra próxima a la toxina. Y fenotipo resistente, es decir, que es inmune a la toxina. Esta característica se puede determinar en placa, sembrando incorporado una cepa sensible y por encima, por estriga, las células a las que se le quiere evaluar si producen toxinas killer o no. En el caso de producir, se generará un halo de inhibición alrededor de la cepa productora de toxina. En caso de no producir, no se verá afectado.
La producción de toxinas killer por Saccharomyces cerevisiae tiene importancia, por ejemplo, en la industria de la bebida fermentada. Normalmente se utilizan inóculos comerciales para llevar a cabo la fermentación alcohólica. Estos inóculos son normalmente resistentes o productores de toxina killer, de forma de que no sean inactivados en caso de estar en contacto con cepas productoras de este tipo de toxina. Como dijimos, estos virus son de ARN de doble cadena. Pueden verse en la foto del gel de electroforesis, donde luego de realizar una extracción de ADN, además de este, se extraen moléculas químicamente similares, como por ejemplo el ARN. En la foto del gel se muestra un producto de extracción donde se ve en la banda superior el ADN, en la inferior el ARN de simple cadena que forma parte de las células, y en el medio el ARN de doble cadena, que codifica para la toxina killer. Luego de un tratamiento con RNasa, solo queda el ADN. Desde el punto de vista filogenético, la clasificación de los hongos ha sido muy dinámica. De hecho, las últimas actualizaciones se realizaron el año pasado. Hoy se puede decir que está formado por 8 filos: Cryptomycota, Microsporidia, Blastrocladiomycota, Citridiomycota, Zoopagomycota, Mucoromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Cryptomycota es un parásito intracelular de hongos de otros filos, como por ejemplo Citridiomycota y Blastrocladiomycota, y también de Oomycetes. Mientras que los hongos pertenecientes al filo Microsporidia también son parásitos de animales y protistas. Por su parte, Citridiomycota probablemente sean los primeros hongos que habitaron ambientes terrestres. Los hongos del filo Zoopagomycota son en su mayoría patógenos o parásitos de otros hongos, o amebas. Raramente realizan asociaciones genéticas con plantas, mientras que por el contrario, los hongos del filo Mucoromycota, cuya clasificación es nueva, agrupa los anteriores filos Zygomycota y Glomeromycota. Normalmente realizan asociaciones benéficas con plantas. Dentro de este filo están las micorrizas de las que hablamos al comienzo de la clase. También hay casos de parásitos de animales y otros hongos, pero en general está asociado a infecciones oportunistas. Los filos Ascomycota y Basidiomycota son los más extensos. Dentro del filo Ascomycota está, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, mientras que dentro del filo Basidiomycota están los hongos comestibles. El grupo de los Oomycetes fue previamente clasificado como hongos debido a sus características estructurales, como ser su crecimiento como hongo filamentoso y la presencia de hifas multinucleadas. Ecológicamente también es similar a los hongos, ya que es capaz de descomponer materia orgánica. Algunas especies de este grupo son patógenas, como por ejemplo Phytophthora infestans o Phytium. Phytophthora infestans es el agente causal del tinsol tardío o mildiu de la papa o patata. Este organismo infecta las papas, tomates y otras solanáceas, causando importantes pérdidas. Fue el responsable de una gran hambruna en Irlanda a mediados de los años 1900, y esta hambruna causó la muerte de casi 1 millón de irlandeses y ocasionó un movimiento migratorio hacia Norteamérica. Phytium también es conocido como podredumbre de las raíces y aparece y prolifera en cultivos húmedos de interior, invernaderos y semilleros. Se caracteriza por pasar desapercibido al inicio y actuar con gran rapidez. Una vez infectada la planta, llega a alcanzar la muerte sin que se haya tenido tiempo de detectarlo, y puede mantenerse activo durante muchos años en el sustrato del suelo una vez contaminado. Sin embargo, filogenéticamente, el grupo de los Oomycetes está alejado de los hongos. Además, el grupo de los Oomycetes se diferencia de los hongos en que su pared celular está formada de celulosa en lugar de quitina. Además tienen flagelos, los cuales están ausentes en la mayoría de los hongos. Los hongos filamentosos tienen algunas estructuras que son características. Estas son estructuras de dispersión,
generadas mediante reproducción asexuada, por ejemplo, conidias o esporas, estructuras de resistencia, como por ejemplo esclerotos y clamidosporas, estructuras de infección, como por ejemplo apresorios, estructuras de fijación, como rizoides, y estructuras de reproducción sexual. Iremos hablando de cada una de ellas. Comenzaremos hablando de las estructuras de dispersión. Las estructuras de dispersión son esporas de reproducción asexuada. La función principal de estas estructuras es justamente la dispersión. Su producción se favorece cuando los factores ambientales son perjudiciales para el hongo, como disminución de nutrientes o exposición a la luz ultravioleta. También se favorece en presencia de luz visible o en contacto con el aire. Hay algunos hongos cuya producción de esporas es más fácil, como por ejemplo los penicillium, que contaminan las naranjas y las dejan verdes. En este caso, eso verde son las estructuras de dispersión del hongo. Sin embargo, para otros hongos, la producción de estructuras de dispersión es más lenta. Entonces, en el laboratorio, una de las estrategias que se lleva a cabo para lograr la esporulación es la alternancia de ciclos de luz ultravioleta y luz blanca. Hay esporas de varias formas y la forma de las esporas es una característica a tener en cuenta a la hora de clasificar un hongo filamentoso. La formación de las esporas de reproducción asexuada ocurre a partir de la hifa. La hifa se diferencia generando lo que se llama hifa conidiófora o simplemente conidiófora. A partir de esta hifa conidiófora se forman las esporas, que serán diseminadas por el viento, caerán sobre otra superficie donde germinarán y a partir de ellas se generará una hifa que dará lugar a un nuevo micelio. La forma de la hifa conidiófora es una característica que también se observa a la hora de clasificar un hongo filamentoso. Hay algunas estructuras que son características de determinados géneros. Aquí se muestra la hifa conidiófora característica del Penicillium y la Aspergillus. Dependiendo de la especie, puede haber algunas modificaciones, pero a grandes rasgos se mantiene. Las esporas se pueden clasificar de acuerdo a su origen. Por un lado están las esporangiosporas, las que se producen dentro de una célula diferenciada llamada esporangio y quedan dentro de la célula diferenciada. Por otro lado están las conidias, que son esporas de reproducción asexuada que se generan externamente a las células diferenciadas que los producen. Así, estas esporas se producen en la hifa conidiófora o en estructuras reproductivas como picnídeos o acérbulos. Como dijimos, la forma de las esporas son características. En algunos casos son unicelulares, como es el caso de las esporas de Aspergillus, pero en otros son multicelulares, generando formas características. Como por ejemplo, tenemos las conidias de Fusarium graminearum, patógeno de trigo, que tiene forma de chaucha, y las de Alternaria, que tienen forma del panal de abeja. Algunas especies de Alternaria causan el corazón mohoso en las manzanas. Seguramente alguna vez les pasó de cortar una manzana en medio y encontrarse con una especie de algodón en el corazón. Dentro de las estructuras de resistencia que se forman cuando las condiciones ambientales son adversas están los esclerotos y las clamidosporas. Los esclerotos son estructuras de supervivencia formadas por masas de hifas anastosomadas. Está formada por tres capas, una externa formada de células muertas con paredes de melanina, una corteza formada de hifas con paredes engrosadas y una zona central con abundantes sustancias de reserva. Son estructuras que pueden verse a simple vista como se muestra en la figura. Las clamidosporas, de las que ya hablamos previamente, son estructuras que se pueden formar dentro de la hifa o en la punta de la hifa. Se caracterizan por ser células vegetativas de paredes engrosadas con el citoplasma condensado. En este caso, se observan bajo microscopio óptico. Algunos hongos presentan estructuras de infección llamadas apresorios. Los apresorios son hifas diferenciadas que se adhieren al sustrato o al hospedante como sostén
especialmente al comienzo de la infección. También pueden presentar estructuras de fijación como los rizoides o hifa rizoidal. La hifa rizoidal es un tipo de hifa que se hunde en el sustrato donde está fijado el hongo para fijarse y obtener nutrientes. Son típicas en algunos tipos de hongos. Algunos hongos pueden realizar reproducción sexual. Este tipo de reproducción involucra 3 eventos. El primero, plasmogamia. En este paso ocurre la fusión de 2 células haploides, resultando en un individuo dicarionte, es decir, con 2 núcleos. Luego ocurre la fusión de los núcleos, proceso que se conoce como cariogamia. Luego de esta etapa se genera un individuo con un núcleo diploide. El tercer evento es la meiosis, luego del cual se obtienen individuos haploides. Este proceso puede ocurrir, por ejemplo, en Saccharomyces cerevisiae. La división celular puede llevarse a cabo por gemación, donde a partir de una célula madre crece una célula hija en que en un momento se separa. Saccharomyces cerevisiae puede crecer de esta forma en estado haploide o diploide, y en cualquiera de los casos se estaría realizando una reproducción asexuada por gemación. Saccharomyces cerevisiae tiene 2 tipos de células haploides, llamados mating type alpha y mating type A, codificados en genes alfa y A. Estas formas son los análogos de los gametos femenino y masculinos. Los genes alfa y A regulan la producción de hormonas peptídicas llamadas factor alfa y factor A, que se secretan por las células durante el proceso de plasmogamia. Las hormonas se unen a la superficie de la célula opuesta, generando cambios a nivel superficial que permiten la función de las células. Una vez que ocurre la fusión, los núcleos se funden formando una célula diploide. La célula diploide puede crecer mediante gemación hasta que condiciones ambientales de falta de nutrientes, por ejemplo, induzcan la meiosis y formación de ascosporas nuevamente haploides. Las esporas de reproducción sexuada pueden llamarse ascosporas si se generan a partir de hongos del filo Ascomycota, basidiosporas si se generan a partir de hongos del filo Basidiomycota o cigosporas si se forman a partir de hongos del filo Mucormycota. Las ascosporas pueden formarse dentro de un asco, que es una especie de saco que rodea varias ascosporas. En este caso, el asco es desnudo. A su vez, los ascos pueden estar dentro de una estructura típica de algunos tipos de hongos llamadas ascocarpo. Ejemplos de este tipo de estructura son los peritecios con forma de pera, característicos, por ejemplo, de Fuserum graminearum, o cleistotecios o apotecios, también con formas características como se muestran en la figura. Aquí se puede ver el ciclo de vida de un hongo filamentoso perteneciente al filo Ascomycota. Los hongos pueden reproducirse de forma asexuada mediante la formación de esporas o conidias, o puede ocurrir la unión de hifas complementarias y entrar en el ciclo de reproducción sexuada, formando esporas de reproducción sexuada, en este caso ascosporas. En el caso de los hongos pertenecientes al filo Basidiomycota, las esporas de reproducción sexuada se llaman basidiosporas, las cuales pueden estar contenidas en basidios o basidiocarpos. Como dijimos, dentro de este filo se encuentran los hongos comestibles. Durante la mayor parte de su crecimiento, este tipo de hongos puede crecer de forma asexuada como micelio haploide. Es durante la reproducción sexuada que aparece la estructura típica de este tipo de hongos. Al igual que en el caso anterior, micelios de diferente mating type se fusionan y se produce el crecimiento de micelio dicarionte. Cuando las condiciones ambientales son favorables, como por ejemplo periodos de calor y humedad, el micelio dicarionte evoluciona generando el cuerpo de fructificación típico. Este cuerpo de fructificación se denomina basidiocarpo.
Este basidiocarpo está formado por bacidios de cariontes. En algún momento ocurre la función de los núcleos y luego la meiosis, originando basidiosporas haploides que se pueden diseminar. A modo de repaso, dejo esta diapositiva donde se resumen las características fundamentales respecto a estructuras de organismos de los dominios bacteria, arquea y eucaria.